La primera vez que la vi en mi vida fue en el hospital. No sé por qué demonios me acordé de esa escena de película donde el protagonista ve la luz al final del túnel y se acerca borroso hasta su ser querido. En mi caso, fue todo lo contrario. Azucena colgada de un suero, la cara hinchada como bolsa de boxeo después de un round, y esa voz de ultratumba saliendo de su garganta entrecortada por las máquinas. «Mamá, esto es por tu culpa», me dijo. O al menos eso creí entender entre sollozos y los pitidos de la oxigenación. Las palabras se enredaban en mi cabeza porque ni siquiera sabía que estaba en el hospital. Lo supe después. Fue el infarto de Natalia, mi suegra. Sí, esa mujer que camina por la vida con crucifijo al cuello y miradas de superioridad moral. Resulta que había estado escondiendo sus mareos y dolores de pecho durante semanas bajo capas y capas de éter perpetuo. Tranquilos, hijos, solo es cansancio de tanto rezar por ustedes, nos aseguraba con esa sonrisa de quien sabe más que todos. Pero un día, en medio de su cruzada para decidir quién iría al cielo y quién al infierno dentro de mi propio matrimonio, se desplomó en la cocina mientras preparaba su té de hojas benditas. Mi esposa, Lia, la encontró tirada en el piso con la tetera aún humeando a su lado. Lo que siguió fue el circo de siempre, ambulancia, sirena a todo volumen a las 3 de la mañana, y mi familia convertida en manada de buitres listos para picotear los restos de esa mujer. Lo peor no fue ver a Natalia en la cama del hospital con tubos saliendo de quién sabe dónde. Fue cuando Azucena irrumpió en la habitación como huracán en casa de viejas y me soltó esa frase frente a todos. «Esto es por tu culpa, Edmundo. Si no fuera por ti y tus arrebatos, mamá estaría viva». No sé cuál de las dos cosas me dolió más, que mi hermana menor me echara la culpa de un infarto que pudo prevenirse, o que Lia, mi esposa, no abriera la boca para defenderme. Se quedó ahí, quieta como statue, mirando sus uñas como si el destino de la humanidad dependiera de cuán pulidas estuvieran. Fue en ese instante cuando entendí que mi matrimonio ya era un barco a la deriva, y Natalia, con sus venenos, era la que había perforado el casco sin que nadie lo notara. El grupo de WhatsApp familiar Los Naranjo Bustamante, unidos por el drama, se volvió mi peor pesadilla desde ese día. Cada mensaje era como un golpe al estómago, y yo, que nunca fui de escribir en chats, terminé convirtiéndose en su blanco favorito. Natalia, desde su cama de hospital, empezó a dictar normas por voz de su teléfono. «No deben separarse de mi lado», escribió Lia, mi esposa, como si fuera un meme andante. «Pero si solo fue un susto», respondí yo, intentando que mi tono no sonara a derrota. «No, Edmundo, esto es una señal», intervino Azucena con ese dramatismo que la caracteriza. «La familia debe estar unida en momentos difíciles». Traducido, todos tenían que mudarse a la casa de los suegros indefinidamente para cuidar a Natalia. Los primeros días fueron un infierno disfrazado de solidaridad familiar. Mi casa, que ya era pequeña para los tres, se convirtió en un refugio de 5 personas: Lia, Azucena, Edmundo, yo, la abuela Rosa que vino del pueblo a ayudar, y, claro, Natalia en su habitación con su cruz de madera y su voz de ultratumba transmitiendo sermones por el altavoz de su teléfono. «No, hijitos, no necesito que me traigan pasteles, lo que necesito es su presencia», decía mientras Lia le cambiaba los pañales sanitarios por amor. Yo, que siempre fui el chivo expiatorio de la familia, terminé durmiendo en el sofá de la sala, planteándome cuando exactamente había firmado mi sentencia de muerte matrimonial. El detonante fue el testamento. Natalia, con esa astucia que la caracteriza, había decidido que su legado iría a parar a manos de quien demostrara más devoción hacia ella en sus últimos días. Azucena, obvio, se postuló como la candidata perfecta. «Mamá, yo soy la que siempre te acompañó a misa, la que te llevó flores el día de tu cumpleaños, la que...». Empezó a enumerar frente a todos durante la cena, mientras Natalia asentía con lágrimas falsas en sus ojos. Lia se quedó en silencio, como siempre, pero esa noche, cuando estábamos en la cama, rompió el hielo. «¿Tú crees que deberíamos mudarnos con mamá después? Porque, la verdad, echo de menos mi espacio», me dijo con esa voz de niña asustada que siempre usa cuando quiere salirse con la suya. No supe en ese momento si era su deseo genuino o otro movimiento del ajedrez familiar que siempre me deja en jaque. Pero fue el WhatsApp lo que aceleró todo. Natalia, desde su trono de almohadas y analgésicos, creó un grupo llamado Cuidados de Mamá N solo para organizar quién le llevaba qué comida, quién le hacía masajes en los pies y, lo más importante, quién recibiría su herencia. Yo, el eternamente excluido, solo fue invitado por error cuando Azucena cometió un desliz y me agregó por si acaso.
En menos de una hora, el chat ardió en llamas. Azucena publicaba fotos de sí misma leyendo la Biblia junto a Natalia como si fueran amigas del alma. Lía subía stories de sí misma preparando tés especialmente para mamá. Y entonces, el mensaje que lo cambió todo. Azucena, mamá acaba de decirme que su testamento favorito será el de quien esté más unido a ella en sus últimos días. Yo ya tengo 90% asegurado. Al instante, Lía replicó, lo mismo, aunque ella me dijo que yo era su hija favorita después de Dios. Y ahí lo dije, sin pensar, sin filtrar, como un resorte que se libera después de años de opresión. Sí, claro, las dos son las favoritas. Pero no sé por qué se ilusionan. Al final, la que se quedará con todo es la que le lleve más pastillas para el dolor. Silencio. 3 puntos suspensivos aparecieron bajo mi mensaje, seguidos de uno de Azucena. Qué grosero eres, cuñado. Siempre tienes que arruinarlo todo. Lía me miró con esos ojos que solían tener chispas y ahora solo reflejaban cansancio. Natalia, desde el otro lado de la casa, gritó, Edmundo, ya basta de tanto drama. Recuerda, la paciencia es una virtud. Pero esa noche, mientras todos dormían, me levanté y fui al baño a tomar un trago de whisky barato que tenía escondido bajo el lavabo. Fue ahí cuando Lía entró sin hacer ruido y se sentó en el borde de la bañera. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. No supe si era curiosidad genuina o otro de sus movimientos estratégicos. No sé, pero si esta familia sigue así, nos va a comer vivos a todos, le respondí. Fue entonces cuando vino la idea. Natalia había estado recibiendo atención médica privada en el hospital, pero días después, los médicos decidieron que podía continuar su recuperación en casa. Eso para todos fue una festividad. La abuela Rosa trajo más crucifijos para ahuyentar malos espíritus. Azucena pintó su nombre en la puerta de la habitación de Natalia con letras doradas. Lía decoró el pasillo con coronas de flores. Yo solo los observé, sonriendo como el lobo que planea el gran banquete. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Natalia empezó a quejarse de que alguien le estaba dando comida en mal estado. Azucena, no vuelvas a tocar mis tés, gritó una mañana desde su cuarto. ¿O es eso o estás tramando algo?, replicó mi hermana, y el ambiente se convirtió en un campo de batalla donde las granadas son palabras y los cohetes son lágrimas. Esa misma tarde, mientras Natalia dormía la siesta bendita, entré a su habitación disfrazado con una de las batas blancas que azuzaba en un cajón desde hacía semanas. No sé qué me poseyó en ese momento, rencor, venganza, o simplemente el deseo de que esa mujer que había envenenado mi matrimonio desde el día 1 pagara por cada crítica que me lanzó, por cada mirada que me dio cuando creía que nadie la veía. Con manos temblorosas, tomé el frasco de pastillas para el dolor que Natalia guardaba en su mesita de noche. Era morfina, suficiente para dormir a un caballo. Con la ayuda de Lía, sí, ella me ayudó, aunque después juró que fue bajo coacción, mezclé los comprimidos con un té de manzanilla que Azucena preparó con mucho amor. No sé cuánto le dimos exactamente. Solo sé que, cuando la abuela Rosa entró a la habitación esa noche, gritó más fuerte que cuando se enteró de que su gato se había casado con una cucaracha. La ambulancia llegó en minutos, pero para entonces Natalia ya estaba en el suelo, sudando frío, con espuma en la boca y los ojos inyectados en sangre. Los médicos gritaban órdenes, Lía lloraba abrazada a Azucena como si ella fuera la culpable, y yo solo observé desde el marco de la puerta mientras los paramédicos se llevaban a mi suegra en una camilla. No sentí alivio. No sentí nada, la verdad. Solo el zumbido de mi propio corazón latiendo como tambor de guerra. Lo que siguió fue un circo mediático familiar. Azucena acusó a Lía de querer matar a su madre. Lía me acusó a mí de ser el responsable. Edmundo, yo, solo atiné a escribir en el grupo de WhatsApp, chicas, tranquilas, esto fue un accidente. Se cayó y se golpeó la cabeza. La respuesta de Azucena fue instantánea, mentira, cuñado. Siempre supo que mamá nunca tomó té por la noche. Lía, en lugar de defenderme, solo escribió, no sé qué pasó. Solo sé que Edmundo ha estado raro últimamente. Y entonces, como un terremoto después de la réplica, llegó el mensaje de Natalia desde su cama de hospital, hijitos, no culpen a Edmundo. Yo misma tomé los comprimidos. ¿Fue un acto de Dios o de tragedia? Todos nos quedamos helados. ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente otra jugada maestra de esa mujer que nunca dejó de manipularnos ni siquiera desde la muerte?
La investigación médica reveló que Natalia tenía sobredosis de morfina en sangre, pero también signos de autolesión en los brazos. Trastorno de personalidad limítrofe, escribió el médico, como si eso explicara por qué una mujer que predicaba amor y perdón terminó destruyendo a su propia familia. Azucena se fue a vivir con un chico que conoció en una discoteca. Lía pidió la separación esa misma semana, arguyendo cansancio emocional. Yo me quedé con la casa, las deudas de Natalia, y el peso de saber que, en el fondo, todos habíamos sido víctimas y victimarios al mismo tiempo. Pero lo más curioso fue ver cómo el grupo de WhatsApp familiar se reinventó después de esa noche. Azucena borró su antiguo perfil y creó uno nuevo, Azucena vs Edmundo, la venganza. Lía se unió al principio, pero luego solo observaba desde la esquina digital. Yo nunca volví a abrirlo. Ahora, meses después de esa noche, cuando cierro los ojos, solo veo a Natalia sonriendo desde su lecho de muerte, rodeada de pastillas y miradas de traición. Y me pregunto, si en ese momento ella hubiera elegido salvarse en lugar de hundirnos a todos, ¿hubiera sido diferente? ¿O simplemente la historia habría encontrado otro personaje para destruir? Si tuvieras que tomar esa decisión, ¿qué harías tú? Cuéntame en los comentarios.